Les invito a que con amor hagamos una oración por nuestra iglesia, hagamos una oración por el Papa y hagamos una oración por nosotros mismos para que el bautismo pueda dar el fruto que Cristo quería el día que las aguas nuevas de la vida nueva cayeron sobre nuestra cabeza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ángeles de Dios, que en las alturas del cielo veneráis al Altísimo, y en los caminos de la tierra sois ministros de su providencia para con los hombres. Haced nuestros corazones semejantes a los vuestros, prontos a la alabanza de Dios y al servicio de nuestros hermanos, por Cristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, indudablemente la noticia eclesial más importante de este año 2023 es la reunión del Sínodo de los Obispos que ha sucedido durante el mes de octubre. Una reunión que ha generado bastante expectativa en muchas personas, bastante rechazo en otras personas y podríamos decir mucha confusión en la mayoría. En ese sentido, pues estas palabras quieren invitar un poco a ubicarnos. Por supuesto, mi perspectiva es la de una persona, pero quiero expresarme y Dios me ayude con absoluta honestidad, buscando la gloria de Cristo, buscando el bien de la Iglesia. Voy a desarrollar los siguientes puntos. Primero voy a hablar de la sinodalidad en la historia. Después de la necesidad actual de la escucha, que es una necesidad humana supremamente sentida en nuestro tiempo. Después voy a introducir un concepto que puede ser nuevo para algunos, es el concepto de la antiderecha. Porque para muchas personas la antiderecha es automáticamente la izquierda y la antiizquierda es automáticamente la derecha, pero no es así. En cuarto lugar vamos a comentar sobre el peligro y la tentación de la verdad sin misericordia y luego en quinto lugar sobre la verdad en la penumbra o la misericordia sin verdad. Por último, como un sexto punto vamos a hablar sobre la fe y el peligro en el que se encuentra directamente la fe hoy, en laicos, en religiosos, en clérigos. Terminamos con una pequeña reflexión sobre qué puede seguir de aquí en adelante. Todos estos puntos, que suenan bastante largos al enumerarlos, son de una manera muy breve, muy concreta. Empezamos por la sinodalidad en la historia. Como muchas veces lo habremos escuchado, el sínodo hace referencia a la palabra hodos, que en griego significa camino, y la partícula syn, la preposición syn, pues hace referencia a lo que se realiza conjuntamente. Es lo que está en la palabra sintonía en español, o en la palabra sinfonía también. Entonces la sinodalidad es ese caminar juntos, es la definición que típicamente nos han dado. ¿Y por qué nos reunimos para caminar juntos? Pues porque los desafíos, las dificultades, las preguntas van cambiando con el tiempo. Ya se describe en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, cómo en un momento en el que había confusión, se reunieron los apóstoles y deliberaron sobre lo que había que hacer en una situación concreta. En ese momento la situación era, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con respecto a los no judíos y la práctica de la ley de Moisés? Y llegaron a algunas conclusiones. Hay una palabra que puede ser un poco más familiar para algunos, que es la palabra concilio. La palabra concilio suele referirse a reuniones bastante más numerosas y sobre temáticas muchas veces de mayor afectación para la Iglesia. El primer concilio se reunió en Nicea, en la actual Turquía, en el año 325, y el último concilio ecuménico fue el Concilio Vaticano II, como sabemos, que terminó en diciembre de 1965. Esta palabra ecuménico está indicando
la invitación a los obispos de todo el orbe habitado. La palabra oikumene, que viene del griego, es un participio del griego, quiere decir lo que está habitado. Por eso un concilio ecuménico es un concilio de todo el mundo habitado. La experiencia del Concilio Vaticano II marcó profundamente a la Iglesia en muchos aspectos positivos y en otros negativos, no tanto por el concilio mismo, sino por lo que algunos quisieron sacar del concilio. Concretamente, hay una expresión para mí muy odiosa por manipuladora, que es la expresión espíritu del concilio. Ciertas tendencias bastante progresistas quisieron encontrar apoyo en los textos conciliares para sus propias ideas de lo que es la Iglesia y la vida cristiana. Pero estas personas, al no encontrar respaldo directamente en los textos, entonces empezaron a hablar del espíritu del concilio, algo así como que la letra no lo dice claramente, pero la intención del concilio, aunque no fue dicha, la intención fue tal o cual. Eso sucedió en los años posteriores al concilio. Pero al mismo tiempo, la experiencia de encuentro para diálogo entre los obispos motivó que se institucionalizara el sínodo de obispos, que en principio debería ser algo así como cada 5 años. Este sínodo de los obispos, que ya por supuesto es un evento reciente, tiene el propósito de ayudar al Papa dándole un panorama muy amplio de lo que está sucediendo en la Iglesia, al invitar a obispos pues de muchas partes del mundo. No van todos, en ese sentido no es un concilio cada 5 años, pero va un gran número de obispos. Ese es el sentido del sínodo de los obispos. Ya ahí nos encontramos con una dificultad o con un malentendido cuando pensamos en el actual sínodo de la sinodalidad. Y es que el sínodo, como institución nacida del Concilio Vaticano II, es esencialmente una reunión de obispos. Y es una reunión de obispos que tiene una función consultiva. Por favor, atención a esos dos aspectos. Pero resulta que en el sínodo de la sinodalidad no han sido convocados únicamente obispos, sino que se han convocado con voz y voto también religiosas y también laicos. Esto para muchas personas ha sido visto como un avance, pero si nosotros miramos la teología, en realidad es un terrible equívoco, porque es que un obispo no es simplemente un representante de una opinión o de un grupo dentro de la Iglesia. La primera definición de los obispos es que son los sucesores de los apóstoles y por consiguiente son los guardianes, podríamos decir, son los custodios de la fe que recibimos de los 12 apóstoles y por consiguiente son los custodios de lo que ha de ser la columna vertebral de la Iglesia, obviamente bajo la dirección, bajo la palabra del sucesor de Pedro, porque es que el encargo fundamental del sucesor de Pedro es el que Cristo le ha dado: confirma a tus hermanos en la fe. En este sentido, ya vemos un equívoco grave en el sínodo de la sinodalidad, porque presenta la idea, crea la ilusión de que oír a más personas nos hace más iglesia, pero eso se hace a costa de quitar el papel propio de los obispos, es decir, el don único que ellos tienen, no como representantes de una porción de la humanidad, sino como ungidos con el sacramento del orden recibido en plenitud. Ahí tenemos un hecho que no se puede negar. Eso no es porque uno sea ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Es un defecto que tristemente estamos viendo en este sínodo de la sinodalidad. El otro tema es que estos sínodos, como se vio claramente desde Pablo VI, que fue el que los impulsó, estos sínodos de los obispos, insisto eso, tienen el papel de ser consultores, pero la ilusión que se ha creado, especialmente por la difusión en la prensa, es que a través de las discusiones del sínodo, la doctrina de la Iglesia o la disciplina de la Iglesia va a cambiar. Algo así como si estuviéramos en una de las asambleas deliberativas de los anglicanos, porque los anglicanos sí tienen eso. El sistema de gobierno de la Iglesia anglicana supone 3 cámaras, una especie de cámara baja de los laicos, una cámara intermedia de los presbíteros y una cámara alta de los obispos, y lo que pase por las 3 cámaras, fíjate que es idéntico a un proceso civil, eso queda para el anglicanismo. Entonces, es un terrible malentendido presentar al sínodo como si fuera algo deliberativo o algo que va a tomar decisiones con respecto a la fe de la Iglesia.
Es uno de los malos entendidos que vamos a seguir mencionando más adelante. En resumen de este primer punto, la Iglesia desde los primeros tiempos está acostumbrada a dialogar, pero es un diálogo que tiene la guía, es un diálogo que tiene, podríamos decir, el ministerio episcopal como garantía, y ese ministerio episcopal entendido como oficio que se recibe en últimas de los apóstoles y por lo tanto de Cristo resucitado. Pasemos al segundo punto. Hay una actual necesidad, aquí hay un cambio de perspectiva, hay una necesidad actual en la humanidad que es la necesidad de la escucha. Son muchísimos los ejemplos que podríamos dar. El aislamiento, por ejemplo, de tantas personas que tienen miles de amigos, entre comillas, en las redes sociales, pero no tienen una verdadera red de apoyo. Además, no se nos olvide, en este tema de las redes, no se nos olvide que muchas personas están utilizando las relaciones reales a imagen de las relaciones virtuales. Y fíjate el verbo que utilizo, están utilizando las relaciones interpersonales. Me explico. En las relaciones virtuales es muy fácil, con un clic, con un tap, es muy fácil bloquear a una persona. Pues eso ya está sucediendo en la realidad. Es el fenómeno que se llama ghosting, como ghost, el fantasma, ¿no? Es el ghosting. Entonces, hay un aislamiento muy grande. Los dolores, en este sentido, llegan hasta el extremo del suicidio. El día de ayer, escuchaba a un padre de familia que está enfrentando el suicidio de su hijo. En este año, 2 personas de nuestra universidad, la de los dominicos, se han suicidado. Una exalumna de un colegio nuestro, una chica de 17 años, se ha suicidado. Sé que el suicidio es un caso extremo, pero no podemos descartarlo como síntoma del terrible aislamiento en el que estamos. No se nos debe olvidar también que hay sectores enteros de la población que son completamente marginados, es decir, su opinión no importa, su dolor no importa, su clamor no importa. Esto va directamente en contra de la Sagrada Escritura. La primera palabra que le dice Dios a Moisés cuando habla de liberar a su pueblo, la primera palabra es: he escuchado el clamor de mi pueblo, he escuchado su dolor. Y por muchas razones, el mundo en el que estamos se está volviendo un mundo donde no se escucha el clamor, donde no hay clamor. O mejor dicho, sí hay clamor, pero no hay quien lo escuche. Y en ese sentido, el sínodo ha querido ser como una gran antena que capta especialmente las voces de los que han sido preteridos, marginados, olvidados. De nuevo, aquí podemos señalar 2 cosas. Primero, ninguno de nosotros negará que efectivamente hay una tremenda necesidad de escucha y de diálogo, y que estamos cada vez más aislados y cada vez más enfrentados. Pero, pregunta, ¿una institución como el Sínodo de los Obispos es el instrumento adecuado para esa escucha? Yo quiero dejar esa pregunta viva. ¿Que hay que escuchar más? Nadie lo duda. Hable usted con cualquier psicólogo que tenga atención clínica y le va a decir lo mismo. Sí, por supuesto que estamos viviendo una época con unos niveles de ansiedad, de aislamiento y de depresión que son francamente preocupantes. Pero al mismo tiempo, la pregunta es, ¿esos instrumentos, como por ejemplo el sínodo, son los instrumentos adecuados para esa escucha que se requiere? Porque en esa escucha, lo que hace una persona llena de dolor, o tal vez llena de resentimiento, o tal vez con deseo de imponer su propia agenda, lo que hace una persona es empujar en sus ideas. Entonces, los que quieren bendiciones de homosexuales, empujan y empujan en sus ideas. Entonces, ahí viene otra pregunta muy interesante. ¿Cuál es la frontera? ¿Cuál es la frontera entre mi deber de escucharte y mi deber de obedecerte? Si dejamos de escuchar, dejamos de ser iglesia. Pero si imponemos el criterio de la obediencia a la multitud, dejamos de ser iglesia. Porque la Iglesia Católica no es ni una institución democrática,
en que las cosas se resuelven por voto mayoritario, ni la Iglesia tampoco es una institución autocrática que solo se escucha a sí misma y que se mantiene tranquila con el consuelo de que yo tengo la doctrina perfecta y punto. Ahí pasamos al tercer punto. El tercer punto es, voy a comentar aquí lo de la antiderecha. La antiderecha tiene mucho que ver con la experiencia de muchos obispos y sacerdotes, incluyendo al que fue primero provincial de los jesuitas y después fue obispo y después fue arzobispo de Buenos Aires y actualmente es el Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio, en su tiempo de provincial de los jesuitas, conoció lo que son los abusos de una dictadura donde no se escucha a nadie, una dictadura que es capaz de silenciar brutalmente cualquier disidencia, una dictadura que utilizará los métodos más inhumanos con tal de mantenerse en el poder y de seguir afirmando que tiene razón. Es muy explicable, yo no estoy aquí tratando de psicoanalizar a distancia al Papa, pero es muy explicable que una persona que ha pasado por algo así es también una persona que dice, ese modelo de gobierno, jamás. El rechazo visceral a un extremo es lo que produce el pensamiento anti. Es perfectamente explicable, repito, no estoy tratando de definir al Papa, pero creo que lo que estoy diciendo es razonable. Es muy razonable que estas personas que han sufrido, como le pasó a Jorge Mario Bergoglio, estas personas que han sufrido los extremos más brutales, más crueles y más sordos de la derecha, se declaran y se consideran antiderecha. Es decir, la visión queda como deformada, en el sentido de que quien ha pasado por algo así, ve con lente de aumento todo lo que sea derechismo, y en cambio ve como de lejos y con una gran facilidad de disculpar todo lo que sea izquierda. Lo que voy a decir es una opinión absolutamente personal. Yo no definiría la posición del Papa como una posición de izquierda, aunque hay muchas cosas que podrían respaldar esa idea. Más que ser de izquierda, yo diría estamos ante una persona de antiderecha, una persona que conoce la brutalidad, que conoce los excesos, que conoce las crueldades, que conoce hasta dónde se puede llegar cuando un grupo de personas, un partido político, un dictador, considera que está absolutamente con toda la razón. Ese es el gran peligro que aparece ahí. También se dan casos de personas de antiizquierda. Yo he conocido, en mi experiencia personal, he conocido personas, experiencia pastoral quise decir, he conocido personas, sobre todo en los Estados Unidos, personas que han visto la brutalidad y de nuevo los excesos, las torturas, las ejecuciones sumarias de gente de izquierda, hechos por la izquierda, concretamente en Cuba. Entonces la gente que tuvo que salir en una chalupa de Cuba, que tuvo que empezar de cero, por ejemplo en la Florida, y que sabe cuál es la verdad del comunismo cubano, muchas veces se convierte en antiizquierda. No es que automáticamente les gusten las ideas de derecha, sino que sienten horror de que cualquier cosa que huela a Fidel Castro, cualquier cosa que huela a comunismo, pueda llegar, por ejemplo, a Estados Unidos. Y me encuentro con personas que no son capaces de enumerar un solo defecto del expresidente Donald Trump, ni un solo defecto. Y yo creo que varios están a la vista, varios defectos, pero no pueden enumerar uno solo. Y no es exactamente porque ellos sean de derecha, porque muchas veces no conocen completamente los idearios políticos. Más bien es porque están tan completamente vacunados contra la izquierda que no conciben que de ninguna manera pueda llegarse a ese extremo. Entonces yo creo que un elemento de reflexión y de serenidad, tanto en la iglesia como en la sociedad, es este tema de la derecha y el tema de la antiderecha, el tema de la izquierda y el tema de la antiizquierda. Porque lo que estamos viendo es que muy posiblemente el Papa, con una postura de antiderecha, pues ciertamente da la oportunidad a que prospere un pensamiento de izquierda. ¿Por qué digo, y me atrevo a decir, sé que estoy bordeando casi la imprudencia con mis palabras,
Pero ¿por qué digo que no se debe afirmar sin más que el Papa sea de izquierda? Porque muchas de las posturas clásicas de la izquierda el Papa no las ha suscrito y ha dicho claramente que no. Claramente que no. Cuando él dice, en la formación de los seminarios no cabe quien tenga una acendrada tendencia homosexual. No es compatible. Cuando él dice que cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe, el actual dicasterio, dijo no se pueden hacer bendiciones de parejas homosexuales, pues eso tenía la opinión del Papa. Luego hay muchas contradicciones, pero lo que quiero decir es que una persona que fuera de izquierda, concretamente de izquierda y completamente de izquierda, ya hubiera aprovechado para dar una gran cantidad de pasos en esa dirección. Lo mismo la posición tan clara que ha tenido el Papa con respecto a la ordenación de mujeres y a otros temas. Entonces yo creo que es un elemento de comprensión ese concepto de la antiderecha. ¿Cómo se manifiesta lo peor de la derecha en los tiempos actuales? Pasamos al cuarto punto, es lo que llamamos la verdad sin misericordia. Yo conocí un sacerdote, así directamente, estoy hablando de mi tiempo, un sacerdote que hablaba de esta manera de los protestantes. Estábamos ahí en una reunión con otros curas, como dice la gente, y alguien le preguntaba a este sacerdote, bueno, ¿y tú cómo manejas el tema del ecumenismo? ¿Eso cómo lo manejas tú? ¿Eso cómo es para ti? Y entonces dice este padrecito, es que me causa gracia, decía él, por favor, escúchese, con esos herejes, mi ecumenismo consiste en sentarme en el confesionario. El día que se arrepientan de sus errores, se les dará la absolución. Para mí no hay la menor duda de la herejía de Martín Lutero, no tengo ninguna duda, y del daño terrible de esa herejía, eso es totalmente cierto. Pero ese tipo de actitud, esa manera de hablar, corresponde a la enseñanza y a la praxis de Jesús, a la enseñanza y a la praxis de San Pablo o de tantos otros evangelizadores. Yo, por ejemplo, pienso en la manera como se dio la evangelización en Irlanda con San Patricio, o la tremenda obra que realizaron verdaderas oleadas de franciscanos en México. Para mí son dos ejemplos muy elocuentes. Por supuesto, lo que está mal, pero una cosa es tener razón y otra cosa es arropar la razón con arrogancia, con dureza y con la necesidad de sentir que uno es el que está correcto. Con esto quiero mostrar o empezar a mostrar una especie de ruta, porque es evidente que si nosotros deseamos defender, como es nuestro deber ciertamente, si nosotros deseamos defender lo que San Pablo llama la doctrina sana, si queremos defender la doctrina sana, tenemos que saber cómo defenderla. Y yo tengo un gran ejemplo en mi amado fundador, Santo Domingo de Guzmán, la manera como él habla. Tengo un gran defensor de este pensamiento en Santo Tomás de Aquino. Las cuestiones disputadas, las famosas cuestiones disputadas de Santo Tomás de Aquino, son una muestra de un intento profundo de escuchar a la otra persona. ¿Por qué cita? ¿Por qué Santo Tomás cita a Averroes, a Avicena, a Maimónides, a Platón y por supuesto muchísimas veces a Aristóteles? ¿Por qué cita a estos autores? Porque los conoce bien, porque los ha escuchado, porque ha querido entenderlos y porque ha querido sacar con amor lo que hay de verdad en cada uno de esos lugares. Eso tiene que ser una lección para nosotros, porque nuestra iglesia no podrá regresar a la doctrina sana simplemente a base de condenaciones o a base de ataques directos a la persona del Papa. Como todos los sacerdotes, es mi deber, como todos los sacerdotes, todos los días hago oración por mi Papa Francisco, y es nuestro deber hacerlo. Ahora bien, siguiente punto. Así como la verdad sin misericordia termina haciendo antipática la verdad, pues nosotros estamos viviendo un tiempo que podemos llamar la verdad en la penumbra. Y la verdad en la penumbra es algo que está causando un fastidio y un escozor tan grande en muchos católicos, de todas las edades, pero me llama mucho la atención los católicos jóvenes. Eso de que no se digan las cosas claras,
Eso de que después de cada entrevista del Papa tengan que salir 3 y 4 a decir, no, espérate, que lo que quiso decir fue esto. Eso de que una declaración del dicasterio para la doctrina de la fe, en vez de finalizar una conversación de la mejor manera, es decir, mostrando dónde está el equilibrio y dónde está la verdad, en vez de finalizar una discusión, lo que hace es abrir 80 discusiones. Es inevitable, amigos. La penumbra produce confusión. Y nosotros no fuimos llamados hijos de la penumbra por San Pablo. Nosotros fuimos llamados hijos de la luz. Y somos llamados a cultivar la luz, a vivir en la luz. Nos dijo Cristo en el capítulo 3 de San Juan, el que obra la verdad viene a la luz. Esto no se puede negar. Esto no se puede negar. Y es una vergüenza, con todo lo que nosotros amemos al Papa, es una vergüenza que un documento que tiene la condición de encíclica, que es prácticamente la segunda o tercera enseñanza, nivel de enseñanza, es el segundo o tercer nivel de enseñanza en lo que un Papa puede hacer. Por supuesto, la máxima declaración de un Papa es la declaración ex cátedra, la declaración formal ex cátedra. Esa es la primera. La segunda, después de eso, muy probablemente es una encíclica. ¿Y cómo es posible que una encíclica pues deje tantas ambigüedades? Estoy hablando concretamente de Amoris Laetitia. Deja tantas ambigüedades que después la interpretación correcta de Amoris Laetitia nos dicen que viene en una carta del episcopado argentino al Papa. Es decir, el documento se reconoce tan poco claro que una interpretación que no es dada por el Vaticano ni por la congregación en ese momento o el dicasterio, la doctrina de la fe, que una interpretación de esas tiene que ser tomada como normativa. Entonces, ¿esto cómo tenemos que mirarlo? Si nosotros fuéramos enemigos de la Iglesia, si nosotros fuéramos enemigos del Papa, esto tendríamos que mirarlo como una especie de fracaso en el sentido de lo que es una herida abierta en el boxeo. Cuando un boxeador se da cuenta que su contrincante tiene una herida abierta, sabe a dónde tiene que golpear para que la herida empeore y se logre una victoria. Pues hay gente que mira estas cosas de la Iglesia y del magisterio, las mira como heridas abiertas para golpear sin ningún amor de Iglesia. Y por supuesto dicen, no, pero es que yo estoy hablando en nombre de la verdad. Pero ¿quién te dijo que la verdad solo puede hermanarse con la rudeza? Mucho más correcto es lo que me enseñó hace muchos años un profesor mío cuando me estaba formando en el sacerdocio. Y él dijo, muchas veces a nosotros nos corresponde, con el magisterio de la Iglesia y con tantas cosas que suceden en la Iglesia, no solo el magisterio, nos corresponde hacer lo que hicieron los hijos de Noé con Noé. Con cariño, saber arropar la desnudez. No se niega el error que cometió Noé, ahí lo dice la Escritura, pero burlarse de la desnudez del Padre es algo que la Biblia castiga. Entonces nuestra Iglesia está desnuda en muchos aspectos, porque cualquier persona, ni siquiera tiene que ser católico, cualquier persona que examine hechos como los que yo he contado aquí de Amoris Laetitia, cualquier persona se da cuenta que eso no debería estar pasando. Es que no es porque seas católico, es simplemente porque eres pensante y te das cuenta, esto no debería estar pasando. Pero lo interesante y en donde se puede ver si nosotros somos o no somos hijos de la Iglesia, lo interesante es la pregunta de cuál es nuestra actitud. Entonces nosotros tenemos que entender que hay muchas desnudeces en la Iglesia. Yo personalmente lo he dicho en privado y en público muchas veces. Cuando el Papa dice, oren por mí, es una fórmula de cortesía. Y yo cuando sacerdote digo, oren por mí, tampoco lo digo por cortesía. Entonces, el gran desafío en todo esto es saber juntar claridad y caridad. ¿Cuál es el gran peligro? Vamos llegando al final de esta reflexión. ¿Cuál es el gran peligro al que nos enfrentamos como Iglesia? Yo creo que el gran peligro que surge de toda esta antiderecha, lenguaje ambiguo, verdad en la penumbra, pero por otro lado, verdad sin misericordia, verdad despiadada de otros, el gran peligro al que nos enfrentamos
Es una fe que se limita a las actitudes, las emociones, las maneras, pero que teme decir su contenido. Si yo tuviera que resumir la principal entre tantas enfermedades, yo diría que es exactamente eso. Una fe que teme decir su contenido, por muchas razones. Pero por decir una cortica y que todos entendemos, por no desagradar, por no disonar. Muy pocas veces hemos escuchado en estos últimos años afirmaciones que sean lo suficientemente claras. Muy pocas veces. Es una fe que tiene miedo a decir su contenido. Y alguien comparaba, esto se lo oía a otro sacerdote, alguien comparaba esa fe acobardada, esa fe encogida, esa fe acomplejada, esa fe que teme hablar de las tres grandes escaleras que tiene el cristiano: la conversión, que es la escalera que me saca del pecado; la virtud, que es la escalera que me saca de la mediocridad; y la santidad, que es la escalera que me saca de la temporalidad. Hay mucho miedo hoy a hablar de esas escaleras. Tanto lenguaje de fraternidad universal, de consenso, de comprensión. No es que eso no haga falta, pero es que muchos echamos de menos las escaleras. Háblame de conversión. Dime la verdad, y dime la verdad, y la verdad es que el pecado destruye, que detrás del pecado está Satanás queriendo nuestra perdición eterna. Dime la verdad. Entonces estamos ante una fe que teme decir su contenido. Esta fe, cuando dice su contenido, a veces cae en el otro extremo, que es el que ya he mencionado. Hay una fe que teme decir su contenido, y hay una fe que cree que gritando y humillando y exhibiéndose está siendo más verdadera. Necesitamos a Santo Tomás de Aquino, con toda su mansedumbre y su sabiduría. Necesitamos a Santo Domingo. Necesitamos a tantos misioneros que han sabido comprender al mismo tiempo la miseria del ser humano, tan duro para escuchar, y por otra parte, la misericordia de Dios que no agota sus recursos de providencia. Una pregunta que dejo prácticamente abierta en esta conclusión. Entonces, ¿qué sigue? Pues lo que sigue para nosotros tiene un nombre. Lo que sigue para nosotros es esa combinación entre caridad y claridad. Una combinación que solo es posible si nosotros mismos nos sentimos, en primer lugar, conquistados por la misericordia, conquistados por el amor gratuito, y a la vez, y sin separación, conquistados por la hermosura de la verdad, conquistados por la aventura de la santidad, conquistados por el espíritu de la misión. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.